Como pueden ver en sus pantallas, bien, el día de hoy, semana número 7 ya en nuestro curso de filosofía, vamos a desarrollar el tema de teoría de la argumentación. Existe una razón de ser, bien, tenemos una razón por la que en esta semana desarrollamos el tema de teoría de la argumentación y por qué la semana anterior, la semana pasada, desarrollamos el tema de lógica. Y es que a lo largo de esta clase vas a dar cuenta de que muchos de los términos o los conceptos que vamos a revisar en teoría de la argumentación desde su mismo título, ¿no? Argumentación, las hemos ya visto, las hemos estudiado, las hemos definido en la clase dedicada a lógica, la semana anterior. Em, ¿Y por qué? En realidad, jóvenes, la teoría de la argumentación nace, digamos, en su origen de la lógica. Fue una especie de una rama dentro de la lógica, ¿bien? Cuando empieza a desarrollarse. Pero llega un punto en donde los límites de la lógica, valga la redundancia, limitaron el desarrollo de la teoría de la argumentación, ¿bien? En este sentido, llega un punto en donde los teóricos de la argumentación, que la mayoría eran lógicos, demandan un propio programa de investigación para su área. Por ejemplo, en nuestro curso, cuando se empezó a hablar de teoría de la argumentación, este era un tema incluido dentro de la semana dedicada a la lógica, ¿bien? Pero luego, evidentemente, se dio cuenta de que necesitaba la teoría de la argumentación su propia sesión, ¿bien? Su propia semana, que es como la desarrollamos desde hace un par de ciclos atrás. Em, por eso es que se da esta, digamos, se da seguidilla de temas, ¿no? No puedes ver teoría de la argumentación antes de lógica, porque en la lógica encuentras muchos conceptos que luego vas a volver a revisar en la sesión dedicada a la teoría de la argumentación. Bien, entonces, con este preámbulo comenzamos. ¿Qué cosa es la teoría de la argumentación? Si vamos a hablar de esto, ¿qué cosa es? ¿No? Muchas veces, cuando tenemos el primer acercamiento a la teoría de la argumentación, lo primero que vamos a preguntar es su definición. Bien, la teoría de la argumentación se va a definir como el estudio de carácter interdisciplinario, porque no solamente, bien, va a regirse por cuestiones de la lógica o de la filosofía, sino que también muchas veces muchos teóricos de la argumentación van a tomar elementos propios de otros campos del saber, como por ejemplo la semiótica, la lingüística, ¿bien? Dado que la teoría de la argumentación se va a enfocar efectivamente, ¿bien? A estudiar el proceso de construcción de los argumentos o razonamientos, pero además también va a dotarse de herramientas precisamente de otras disciplinas para estudiar, ¿bien? ¿Cómo es que llega a convencer la persona que está exponiendo su argumento? ¿Cómo convence un curso muy marcado dentro de la teoría eh, eh,
Bien, disculpe, jóvenes, hay unas interferencias, me parece, con con la conexión. Creo que ya está solucionado. Bien. Entonces, estábamos hablando de la definición propia de la teoría de la argumentación, ¿correcto? Em, y esta, digamos, la teoría de la argumentación, dentro de todo su espacio de estudio, nos va a remitir a la siguiente pregunta. Bien, a la pregunta, ¿quién presenta los mejores argumentos? Y aquí es probablemente donde se desprende un poco de la lógica. Bien, porque vamos a ver que para ciertos teóricos de la argumentación, digamos, el ámbito donde se va a desarrollar este estudio es un tanto más práctico, va a estudiar, por ejemplo, la cuestión discursiva sobre todo. ¿Sí? Si estamos hablando de teoría de la argumentación, entonces tenemos que definir qué cosa es la argumentación, ¿no? Digamos, la acción de argumentar. Porque en nuestra sesión dedicada a la lógica, nosotros hemos estudiado el argumento, el razonamiento, ¿bien? Pero no hemos estudiado qué cosa es la acción misma de argumentar. Bueno, para muchos teóricos de la argumentación, se va a definir esta, ¿no? De manera muy directa, como aquel acto comunicativo que supone una interacción entre dos o más personas, que además es complejo, ¿bien? Porque se van a presentar precisamente razonamientos de uno y otro lado. Y además el objetivo de esta acción argumentativa va a ser la de resolver distintos conflictos de opiniones o diferencias de opiniones. Es importante el estudio de la argumentación, entonces, en este sentido, porque en un momento ya desborda los límites de la lógica formal, ¿bien? La lógica no alcanza precisamente estos aspectos de la argumentación. Por eso es que demanda la teoría de la argumentación su propio programa de investigación, sus propios términos, sus propias herramientas, y las va a conseguir, estas herramientas las va a conseguir donde las va a conseguir dentro de otras disciplinas, incluso dentro de la misma filosofía, pero digamos, no dentro de la lógica, sino cuestiones como la filosofía del lenguaje, etc. Bien. Eh, Ahora vamos a ver a dos teóricos específicamente, probablemente los más importantes dentro de la teoría de la argumentación. Estamos hablando, por un lado, del señor Chaim Perelman o Charles Perelman, filósofo lógico de origen polaco. Perelman es probablemente quien inicia con esta cuestión de separar la teoría de la argumentación de la lógica. En los años 50, Perelman va a publicar un libro titulado Nueva Retórica. Es decir, el enfoque que le va a dar Perelman a esta nueva área del saber, del estudio, de la argumentación, tiene un elemento retórico, ¿bien? Es un enfoque retórico. Esta es la característica más importante de la teoría propuesta por Perelman. En Nueva Retórica, Perelman va a decir que desde hace muchos años, porque la retórica es un término que viene desde la filosofía clásica, desde la época clásica, la filosofía antigua, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el estudio de la retórica en los sofistas, en Aristóteles, evidentemente, ¿no? Pero a lo largo del tiempo, el término retórica o el decir que alguien, digamos, utilizaba mucho la retórica, era un personaje muy retórico en sus discursos, empezó a dotarse de una carga negativa. ¿Bien? Por ejemplo, a los poetas se le decían que eran muy retóricos, ¿no? Su discurso era muy enredado. Entonces, lo que dice Perelman es que en realidad lo que debemos hacer es revalorizar de alguna forma el término retórico, ¿no? La retórica nos va a ayudar en este sentido, en la teoría de la argumentación de Perelman, a eh, poder analizar los actos de habla con los que se construye el argumento,
el razonamiento dentro precisamente de una diferencia de opiniones, de un conflicto de opiniones. Bien. Aquí obviamente es donde la retórica va a ser transversal a varias disciplinas. Va a tomar cuestiones de la lingüística, cuestiones de la semiótica, cuestiones de otro tipo de saberes, incluso va a poder tomar cuestiones del arte, etc. Bien. Y un elemento importante dentro de la teoría de Perelman, en este caso, va a ser la persuasión. Para Perelman es muy importante que el orador, tú, por ejemplo, si estás en un debate, ¿no? Tengas bien claro cómo, ¿bien? Qué herramientas vas a utilizar para poder persuadir al otro. Es decir, tengo mi argumento, muy bien, pero además de mi argumento, bien, respecto de un tema en que yo estoy totalmente seguro que mi punto de vista es el que debe tomarse, además de eso, debo construir, bien, una manera de llegar al otro y de convencer al otro, de persuadir al otro de lo que yo quiero, que lo que yo estoy exponiendo es la opinión que él debe tomar y que después debe replicar. Bien, esta es una cuestión difícil en realidad. No todas las personas pueden tener esta capacidad. Entonces, este concepto de persuasión presente en la teoría de Perelman va de la mano con características propias del orador, ¿bien? Porque él se va a enfocar en el estudio del orador, de la persona que expone. Y una de las características del orador también debe ser que deba poseer carisma, ¿no? Saber transmitir su mensaje. Porque imagínate a alguien que puede tener los mejores argumentos, ¿no? Son muy sólidos, sus argumentos están basados en evidencia, si es en el campo científico está basado en investigaciones científicas, pero es una persona pedante, ¿no? Es una persona que puede tener muchos títulos, etcétera. Entonces, las personas que escuchen sus argumentos van a decir, bueno, me parece que sabe de lo que está hablando, pero no me gusta cómo está transmitiendo su mensaje. Entonces lo que vas a causar es rechazo, a pesar de que tu argumento esté bien, ¿eh? Pero viene otra persona y es como más allegada a la gente, sabe cómo convencer. Por ahí cuando está dando su argumento tira una broma, un comentario, así que corta la tensión que se suelen dar en los debates. Entonces, esta persona tiene más llegada a la gente y la gente puede tomar de manera más tranquila y puedo aceptar su argumento, a pesar de que el otro, este tipo un tanto más formado, entre comillas, es un mejor argumento. Entonces, hay elementos, ¿bien? Elementos que no son propios de la argumentación, pero que son parte de la formación del discurso, del acto de habla. Y esto es lo que estudia la retórica, o la nueva retórica de Pérez, ¿bien? Perelman también va a decirnos que hay distintos tipos de auditorios frente a los que puede exponer sus argumentos el orador. El auditorio clásico es tu orador y una persona, ¿no? Que está tú y otra persona, dos personas, ¿no? Tú eres el orador, estás exponiendo tus argumentos y después la otra persona expone los suyos respecto de cualquier tema, ¿bien? Eh, Es así pues que tenemos este auditorio clásico, ¿no? De dos personas. Luego tenemos un auditorio más grande, que se configura como un auditorio global de muchas personas y que puede ser literalmente un auditorio global. Por ejemplo, si hablamos, bueno, Perelman en los años 50 estaba pensando probablemente en los líderes mundiales, ¿no? Personas líderes de un país o muy importantes que pueden tener un auditorio global. Pero actualmente, por ejemplo, si tomamos esta percepción, la traemos aquí, bien, a los años que están transcurriendo en este momento, es mucho más sencillo llegar a un auditorio global, ¿no? ¿Por qué, profesora? Porque, en primer lugar, porque ya no tenemos los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Podemos acceder a comunicar nuestras ideas a partir de, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Producto de la globalización. Nosotros, por ejemplo, podemos ver
en el momento en que sucede algún acontecimiento al otro lado del mundo. Y también podemos escuchar los argumentos de las personas que están allí, ¿no? Y te cuentan lo que está sucediendo y tú te informas, ¿no? Imagínate que pasa algo pues, en nuestro país, ¿no? Cualquier tipo de suceso sobre cualquier tema. Entonces a ti te interesa ese tema, ¿no? Y te informas primero y dices, "Mira, ¿sabes qué? Me parece que es adecuado, ¿no? Que yo haga una publicación en cualquiera de tus redes, ¿no? En cualquiera de tus redes, una publicación, escribas algo o grabes un video, ahora que todo es mucho más visual, ¿no? Explicando, dando el contexto de lo que sucede y además dando tu opinión, ¿no? A partir de una formulación argumentativa. Em, y bueno, en principio tú pensabas pues que este video o esta publicación la iban a ver, no sé, los 10 amigos que siempre te comentan tus fotos, etcétera, ¿no? Personas cercanas a ti. Pero gracias al algoritmo, tu publicación, tu video, tu reel, lo que fuese, se vuelve viral. Y empiezan incluso a comentar y a compartir tu publicación personas pues que no se encuentran en territorio nacional, ¿no? Tu auditorio se transformó. Tu auditorio ya no era un grupo pequeño. Por eso tiene miles y miles de vistas y de reproducciones probablemente tu publicación, ¿no? Y te vas a encontrar pues con personas que no piensan igual que tú, que empiezan a comentar otras cosas, que tienen otros puntos de vista. Bueno, sí, esto es a lo que te expones, diría, pero no, cuando tienes un auditorio mucho más grande. Por último, el tercer auditorio es un auditorio bastante particular. Estamos hablando del auditorio personal. ¿Qué quiere decir? Para Perelman nosotros tenemos la capacidad de nosotros mismos, respecto de cualquier tema, de cualquier tópico, construir argumentos en favor de una posición y en contra de la misma posición. Y nosotros mismos, o sea, entre nosotros nomás, tenemos la capacidad, ¿no?, de empezar a debatir estos argumentos, empezar a contrastar estos argumentos y finalmente concluir pues qué posición a mí me parece más adecuada. Bien, entonces esos son los tipos de argumentos que va a sostener Perelman y perdón, esos son los tipos de auditorios que va a sostener Perelman a partir de su concepción de su teoría propia de la argumentación. Algunos años después, bien, algunos años, más o menos unos 10 años después, más o menos, ¿no? Entrando los años 60, aparece la teoría de la argumentación del otro señor, el que tienes debajo, el señor Stephen Edelson Tolmin. Tolmin fue un filósofo lógico británico, ¿bien? Que estudió en Cambridge. Estudió en Cambridge y fue discípulo de un filósofo que nosotros hemos mencionado varias veces ya. Lo mencionamos, por ejemplo, en la clase pasada también, cuando vimos el tema de lógica. Fue discípulo y muy cercano al señor Ludwig Wittgenstein. Bien. Y como nosotros sabemos, ¿no? Wittgenstein tiene pues esta etapa eh, de su filosofía muy, muy cercana a la lógica más estricta en el Tractatus Lógicos Filosóficos y luego cambia, ¿no? El segundo Wittgenstein, con la publicación de las investigaciones filosóficas, empieza como a ser un poco más laxo respecto del primer Wittgenstein y habla del uso del lenguaje, de los juegos del lenguaje, etcétera. Entonces, probablemente por allí, ¿no?, se puede justificar el interés de Tolmi respecto de la teoría de la argumentación, pero él de alguna manera, si, si queremos plantearlo así, revoluciona la teoría de la argumentación. ¿Por qué? Porque más o menos entre el año 58 y el año 60 publica un texto titulado Los usos de la argumentación. Los usos de la argumentación. Eso seguramente está influenciado por los usos del lenguaje de Wittgenstein. ¿Bien? Em, lo que va a sostener Tolmi es que, otra vez, los límites de la lógica formal
no logran explayar todo este estudio de la argumentación que se puede hacer, partiendo de que Tolman va a definir la argumentación un poco distinta, por ejemplo, a cómo la definió Perón, a cómo la hemos definido hace algunos minutos. Para Tolman, sí, la argumentación sigue siendo este acto comunicativo complejo entre dos o más personas. Bien, pero para Tolman, la característica que define al proceso argumentativo es que nunca se acaba. ¿Qué quiere decir que nunca se acabe el proceso argumentativo? Quiere decir que, por ejemplo, se da un debate dentro de la filosofía, ¿no? Esto es clásico, esto sucede mucho en la filosofía. Imagínate que se da un debate en la filosofía. Eh, por ejemplo, ¿no? En los inicios de la filosofía, los filósofos se preguntaban por el ser, qué cosa es el ser, el hombre, etcétera, ¿no? Si el ser está en este mundo o está en el otro, y ahí empezaron a surgir estas teorías ontológicas. Bueno, estamos hablando de la filosofía clásica, la filosofía antigua. ¿Qué sucedió hace algún tiempo? Bueno, como todos sabemos, el mundo vivió una pandemia y en la filosofía se volvieron a las preguntas clásicas. Muchos filósofos se volvieron a preguntar por el ser, por aquello que define al hombre, al ser humano como hombre, ¿no? Y estas preguntas ya se habían dado en la época clásica. Alguien puede decir, pero ¿por qué vuelven a tomar esas preguntas si ya fue hace siglos, ¿no? Hace siglos se dio ese debate. O sea, ¿por qué lo traen a coalición? Tolman diría, porque la argumentación no tiene un final, ¿no? Y de eso es muestra la filosofía. Podemos tomar el tema, así se haya tratado hace muchos siglos, y podemos construir otros argumentos a partir del conocimiento que obtenemos, que ya tenemos aquí, ¿no? Que hemos obtenido aquí. Estamos en pleno siglo XXI y estamos hablando de una pregunta que se dio en el siglo IV antes de Cristo. Han pasado mucho, mucho tiempo y es posible. Bien. Entonces, desde su concepción de la argumentación, Tolkien va a revolucionar este ámbito. Bien. Probablemente su aporte más importante a la teoría de la argumentación es su clásico modelo de argumentación, conocido también como el modelo de Tolman. Aquí va a brindarnos seis elementos básicos que toda argumentación, según Tolman, debe tener. Bien, en primer lugar, nuestro primer componente va a ser mi tesis. Lo que yo estoy afirmando, mi afirmación, ¿no? Lo que yo quiero sostener, la conclusión a la que yo quiero llegar. Pero obviamente mi tesis no es que yo la expongo y listo. Debo tener otros elementos detrás. Luego, en el modelo de Tolman vamos a encontrar los datos, la evidencia de cualquier corte, la evidencia que va a apoyar mi tesis. Son mis datos, segundo elemento. Mi tercer elemento va a ser mi garantía. La garantía es como el principio teórico que conecta mis datos con mi tesis. Bien, le va a dar este principio lógico. O sea, porque sí, ¿no? Hay cosas de la lógica que sí se pueden incluir, ¿no? No es que vamos a desechar todo lo que aprendimos de la lógica. Bien. Luego voy a tener mi respaldo. ¿Qué cosa es mi respaldo? Aquello que soporta mi garantía. Son como mis datos auxiliares que sostienen mi garantía. Bien, si alguien quiere atacar mi garantía, yo saco mi respaldo, ¿no? Este elemento es muy importante. Luego hay dos elementos muy particulares en el modelo de Tolman. Uno de ellos es el modalizador o cualificador. Bien, que nos va a dar el grado de certeza de aplicación de mi tesis. Por ejemplo, ¿no? Yo pienso esto, mi afirmación, mi tesis respecto de este tema, te presento mis datos, te presento mi garantía, te presento los respaldos de mi garantía y te digo, probablemente, ¿no? Ese es mi modalizador o mi cualificador. Probablemente se aplique a mi tesis. Definitivamente se aplica a mi tesis, otro modalizador. Sin duda alguna se aplica a mi tesis así, ¿no? Puede ser, ¿no?
Necesariamente también, otro modalizador, ¿no? Son palabras claves allí. Y el sexto elemento, y esto en realidad es bastante curioso, porque lo que hace Tolkien es adelantarse a las críticas que pueda tener mi argumento. ¿Bien? ¿Cuál es mi sexto argumento? La refutación. ¿Bien? La refutación. Quiere decir, yo procedo a armar mi argumento, todos mis elementos. Y al último, ¿no? Mi última frase va a ser, mi tesis, ¿no? Se aplica en todos los casos a excepción de que suceda tal situación. Allí no se aplica. ¿Bien? Entonces, este modelo, digamos, a veces incluso no vamos a encontrar un elemento por allí. O sea, no es totalmente estricto, sino que a partir de la presencia que nosotros detectemos de un argumento, vamos a poder implementar, ¿no? Este análisis. Salimos de los estándares de la lógica así, bien limitado, y de alguna manera vamos a estudiar una estructura argumentativa práctica, ¿bien? Ya no abstracta, y también en su contexto vamos a estudiar el argumento. Entonces, ya no nos vamos a preguntar por la validez del argumento. ¿Te acuerdas en la lógica, no? Válido, inválido, bla, bla. Todo el mundo dice, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de validez, invalidez del argumento? No, ¿sabes qué cosas nos vamos a preguntar? ¿Es razonable este argumento dentro del contexto en el que se está incorporando? Bueno, lo analizamos. Analizamos sus elementos. Bien. El modelo de Tolmi, jóvenes, por ejemplo, es muy utilizado en el ámbito del derecho. Bien, quien aquí va a derecho, probablemente en algún momento en alguno de los cursos, eh, no sabría decir de qué curso, yo no llevo derecho, pero por ahí siempre lo menciono. ¿Por qué? Porque precisamente es muy estricto, ¿no? En la identificación de estos elementos. Por ejemplo, ¿no? La garantía dentro de un argumento un argumento jurídico, un argumento propio del derecho, la garantía, perdón, el respaldo, discúlpame, ¿no? La garantía es, digamos, la condición lógica, ¿no? La condición teórica. La garantía va a tener un respaldo siempre, tienen una conexión, garantía y respaldo. El respaldo en el argumento jurídico suelen ser casos anteriores, sentencias anteriores. Por ejemplo, si estás frente a un jurado, ¿no? A un grupo de jueces, etcétera, tu respaldo siempre va a referirse a sentencias anteriores en casos similares. Y eso va a sostener tu tesis, ¿no? Por eso les gusta mucho a los juristas, a los abogados, el modelo de Tolman, ¿no? Se puede aplicar el modelo de Tolman, por ejemplo, a un debate de corte filosófico, obviamente. Sí, se hace eso, un montón. ¿Bien? Por ejemplo, ¿no? Em, digamos, no necesariamente dentro de un debate filosófico, pero ahora que se habla mucho de la libertad de expresión, ¿no? Vamos a identificar dentro de un argumento esto, ¿no? Mi afirmación, mi tesis sería la siguiente, ¿no? La libertad de expresión, por ejemplo, dentro de ciertos contextos sí debería ser limitada. ¿Bien? Esa es mi afirmación. ¿Cuál es mi evidencia, mis datos para yo sostener mi afirmación? Bueno, uno de mis datos, ¿no? Aquí para no extendernos tanto, puede ser el siguiente. Yo puedo decir, bueno, en aras de la libertad de expresión muchas veces se han aceptado discursos de odio contra ciertas comunidades o cierto grupo específico, ¿no? De las sociedades. Y esto ha llegado a incitar a actos violentos, ¿no? Uno de mis datos, que sostiene mi afirmación. Luego, ¿cuál sería mi garantía? Mi garantía, esta conexión lógica, yo puedo decir que, por ejemplo, sí, todos deberíamos gozar de libertad, pero hay momentos, hay contextos en donde las libertades individuales de cada uno de nosotros como personas
deben restringirse cuando estas libertades individuales violan, pues, las libertades, o perdón, el bienestar colectivo, ¿no? Cuando transgreden este bienestar y la seguridad de otros. Allí debo poner un alto, ¿no? Y esto, digamos, tiene un sostén también dentro de algunas de las teorías filosóficas, que después seguramente vamos a ver, ¿no? Eh, y aquí es donde viene el respaldo, por ejemplo, ¿no? El respaldo ya es algo que, si por ahí alguien me debate, yo ¡pap! Saco mi respaldo y digo, mira, por ejemplo, dentro de la filosofía política, ¿no? Hay una corriente que es la corriente utilitarista y dice que siempre debemos buscar el bien común, ¿bien? El bien común, ¿no? Mientras más personas sean felices, es mejor la acción. Ese es mi respaldo. ¿Bien? Y también puedo remitirme a un autor mucho más contemporáneo, alguien que habla de la justicia también, la justicia como reparto equitativo. Es un filósofo llamado John Rawls. Ese es mi respaldo. Mi respaldo viene a ser algo que sostiene, ¿bien? Mi garantía respecto de mi argumento, ¿no? ¿Y mi modelizador cuál sería? ¿No? Mi modelizador se va a aplicar a mi afirmación. Yo dije, la libertad de expresión, bueno, en ciertos casos debe ser limitada. Bueno, mi modelizador es en este, ¿no? En ciertos casos, en casos puntuales. Allí la libertad de expresión debe ser pues limitada, restringida, ¿no? ¿Y cuál sería mi refutación? Bueno, al final de mi argumentación yo diría, bueno, esto se aplica, ¿no? A menos que, pues, esta limitación de la libertad de expresión se utilice con otros fines, como por ejemplo para censurar ideas que no se apliquen a esta, digamos, a esta generación de discursos de odio, de acciones violentas, ¿no? Sino que se utilice esta restricción, por ejemplo, para cuestiones de censura de ideas que sí podrían expresarse. Bien, y que irían obviamente en contra de los principios democráticos que sostienen pues nuestra sociedad, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad democrática. Y así es como aplico en ese contexto el modelo de Tolman. Bien. Hasta aquí todo claro, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿Podemos seguir? Bien, avanzamos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más podemos ver? En este caso vamos a ver dos tipos de argumentos. Esos son los argumentos clásicos y son los argumentos específicamente de corte formal. Bien, no solamente vemos estos tipos de argumentos dentro de la teoría de la argumentación, también estos, por ejemplo, van a fundamentar algunas posiciones, algunas teorías que se van a desprender de los problemas epistemológicos contemporáneos. En clase sucesiva vamos a ver. Bien, pero aquí vamos a ver una cuestión respecto más de su definición, de algunas características fundamentales. Bien, tenemos por un lado los argumentos deductivos. Bien, en los argumentos deductivos vamos a encontrar la siguiente característica. Las premisas, bien, las premisas del argumento deductivo tienen la característica de ser verdaderas. Recuerda que decimos la verdad de los enunciados, ¿no? Y las premisas antes de ingresar a esta estructura argumentativa son enunciados. Entonces podemos decir que individualmente tienen la característica de verdad. Bien, perfecto. Y esta característica de verdad en el argumento deductivo necesariamente se traslada también a la conclusión. Bien. Además, ¿por qué? Porque si nos damos cuenta en el argumento deductivo, bien, en el argumento deductivo vamos a encontrar que una de las premisas suele ser general, bien. En el argumento deductivo partimos entonces de premisas generales a conclusiones particulares. Y eso es lo que sostiene precisamente ese traslado del carácter de verdad de las premisas hacia la conclusión. En este caso, por ejemplo, ¿no?
el argumento que tenemos en pantalla nos dice, la primera premisa nos dice lo siguiente: todos los matemáticos son ingenieros. Bien, primera premisa. Segunda premisa, Abel es matemático. En conclusión, yo puedo afirmar, ¿no? Necesariamente se traslada esta característica de verdad, puedo afirmar que Abel es ingenioso. Bien. Por otro lado, el argumento inductivo, bien, por el contrario, va a tener premisas verdaderas, ¿no? Pero premisas que tienen la característica de verdad, pero esta característica de verdad no necesariamente se va a trasladar a la conclusión. ¿Por qué? Porque en el argumento inductivo vamos a partir de premisas particulares. Bien, y de premisas particulares no podemos tener una conclusión general, como el argumento que tenemos en pantalla. ¿Qué nos dice este argumento? Tenemos tres premisas y una conclusión. Primero. La primera premisa nos indica lo siguiente: Patricia es mujer y es empática. Bien. Segunda premisa. Claudia es mujer y es empática. Bien. Estas dos premisas tienen la característica de verdad. Vamos a ver la tercera premisa. Alejandra es mujer y es empática. También posee la característica de verdad. En conclusión, ¿qué podemos decir? Como es un argumento inductivo, no podemos asegurar la conclusión. No podemos decir Isabel es mujer y es empática. ¿Bien? Entonces, salvamos este argumento con la siguiente frase. Es muy probable. Tal vez, probablemente, por ser mujer, Isabel sea empática. ¿Bien? ¿Te das cuenta cómo la estructura cambia y la manera de presentar los argumentos de uno y otro lado va a cambiar? ¿Bien? Em, Como te decía, luego ya en la sesión dedicada a la epistemología vamos a ver cómo algunos filósofos de la ciencia van a sostener que uno u otro tipo de argumentos son los que fundamentan la ciencia, ¿bien? Obviamente a partir de su visión propia de la demarcación científica. Vamos a ver, obviamente en la teoría de la argumentación se van a presentar casos particulares, ¿bien? O sea, casos un tanto extraños que van a demandar, ¿sí?, que nos detengamos un poco a analizarlos. En este caso, los análisis de argumentos, vamos a ver un caso bastante, en realidad no se suele presentar cuando tú empiezas a analizar argumentos, pero si te das cuenta, en la vida diaria, sin que nosotros nos demos cuenta, sin que nosotros, antes de enunciar este tipo de argumentos, digamos, voy a hablar, no voy a exponer un argumento de tipo tal. No, simplemente los enunciamos. Bien, estamos hablando del entimema. ¿Qué cosa es un entimema? Es un tipo de argumento o razonamiento. Bien. Es un tipo de razonamiento que tiene por característica no presentar un elemento dentro de la estructura argumentativa. ¿Te acuerdas cuál es la estructura argumentativa clásica? Sí, profesora. La estructura argumentativa clásica es primera premisa, segunda premisa, ¿no?, como mínimo, y después la conclusión, ¿no? Esa es la estructura argumentativa clásica que nosotros hemos visto desde la semana pasada, desde la sesión dedicada a la lógica. Bien. En el entimema vamos a encontrarnos con que a veces no está la primera premisa. A veces no encontramos la segunda premisa. Ese caso de no encontrar la segunda premisa es la más común. Muy rara vez no encontramos la conclusión. O sea, uno de los elementos va a faltar.
Puede ser este caso en donde se falta la segunda premisa. Bien, es el entimema más común. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Cuando, profesora, pero si a mí me presenta un razonamiento que solo tiene una premisa y me lleva a la conclusión, a primera vista yo voy a decir, es inválido, porque recuerda que de los argumentos o razonamientos nosotros decimos su validez o su invalidez. Entonces yo voy a decir, profesora, este tipo de argumento es inválido, o sea, ni siquiera me voy a molestar en analizarlo. Bueno, en el caso del entimema, jóvenes, debemos detenernos un poquito, ¿bien? Eh, porque en esta situación lo que sucede es que la premisa que falta, por ejemplo, ¿no? Falta la segunda premisa. La premisa que falta sí está, pero es una premisa tímida, no se quiere mostrar, está escondida. ¿Cuál es nuestra labor? Reconstruirla. Bien, debemos reconstruir la premisa y poder sacarla a la luz. Un trabajo que cuesta, un trabajo que obviamente no a muchos les gusta, ¿no? Porque lo que tú quieres es empezar a analizar, por ejemplo, con el modelo de Tolmin, ver qué elementos, cuáles son los elementos presentes en el argumento, si está contextualizado. Yo no quiero empezar a descubrir una premisa que está ahí escondida. Bueno, en el entimema hay que hacerlo, por eso son casos sumamente particulares. ¿Bien? Eh, Tenemos el ejemplo en pantalla. ¿Qué nos dice este ejemplo? Nos dice lo siguiente, ¿no? Ricardo golpea perros callejeros. Bien. Obviamente, esta va a ser mi primera premisa. Ricardo golpea perros callejeros. ¿Ya? Pero luego yo me doy cuenta que aquí tengo un indicador de inferencia, un conector de inferencia. Y siempre después de un indicador de inferencia, yo sé que viene la conclusión. Entonces, ¿qué hago aquí? Yo sé que viene aquí la conclusión. Ricardo es malvado. Uy, entonces de la primera premisa me va directamente a la conclusión. Me falta, profesor, aquí como mínimo una segunda premisa. Bueno, vamos a ver si logramos descubrirla. Vamos a analizar los elementos que tenemos en pantalla. Ricardo golpea a perros callejeros, por lo tanto, conector, indicador de inferencia, Ricardo es malvado. Bien. Voy a dar cuenta de lo siguiente ahora. ¿Ya? Em, que encuentro que se repiten algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, Ricardo. Claro, es un elemento que se repite, ¿no? El sujeto. Está presente tanto en la premisa como en la conclusión. Bueno, pero veo que aquí se han añadido algunos términos. Por ejemplo, el término malvado, la calificación de malvado, por ejemplo. Y veo que no se repite, por ejemplo, esta acción de golpear perros callejeros. No la veo repetida en la conclusión, ¿no? Entonces, hay elementos que me pueden ayudar a formular la premisa que me está faltando. ¿Bien? Entonces, con estos elementos, por ejemplo, este calificativo de malvado y esta acción de golpear perros callejeros que yo no veo replicada no la veo replicada en la conclusión y el adjetivo de malvado es nuevo para mí, me está apareciendo por primera vez, puedo formular entonces mi segunda premisa, mi premisa implícita, que puede decir lo siguiente. Quienes golpean perros callejeros son malvados. Las personas que golpean perros callejeros son malvados. Si construyo así esta premisa, ya tengo, ¿no? Si tengo ya aquí mi segunda premisa, ya tengo pues un argumento completo. Y de ahí ya lo puedo analizar, ¿no? Entonces, mi primera premisa, la que ya estaba presente, me va a indicar lo siguiente. Ricardo golpea a perros callejeros. Bien. Y ahora dicto la segunda premisa, la que yo puedo construir.
quienes golpean perros callejeros son malvados. ¿Bien? Por lo tanto, y este por lo tanto me va a llevar a mi conclusión. Por lo tanto, Ricardo es malvado. De esta manera yo pude completar mi argumento. Bien, es decir, pude resolver esta cuestión, ¿no? Este problema presentado en un entimenio. Bien, jóvenes. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿Podemos seguir? Profesora, Sí. ¿cuál es la diferencia entre, como usted dijo que Perelman creó o Tolmin tomó una referencia que la validez no es necesario, sino que no toma importancia, sino que el razonamiento? ¿Cuál es la diferencia entre validez y un razonamiento adecuado? Porque según yo sé, la estructura de la lógica que viene a ser un argumento para que sea válido toma la estructura, ¿no? Y se toma como algo racional, porque se sigue de premisas para llegar a una conclusión. Pero usted dijo que, no sé, no me acuerdo muy bien si era Perelman o Tolmin, dijo que no toma importancia eso, sino que toma el razonamiento adecuado. Bien. Como, sí, A ver, me parece que estamos hablando de cuando Tolmin presenta su modelo de argumentación. sí, sí, ¿Bien? exacto. Bien, bien. A ver, no es que a Tolmin no le interese que el razonamiento sea válido o no, pero dice, no es todo, ¿entiendes? O sea, no es que siempre vamos a analizar esto, la validez o como tú quieras llamarlo, no es que siempre lo vamos a analizar en los términos de la lógica, ¿bien? Digamos, en esta estructura muy, muy formal de la lógica. No. ¿Por qué? Porque dice Tolmin, bueno, porque no todos los argumentos, ¿bien? Son abstractos, como pretende analizarlos la lógica, ¿no? Cuando presenta estas variables, ¿no? P, Q, P y Q, P entonces Q, etcétera. No. Hay algunos elementos de cuando se crea un argumento, ¿bien? Cuando se crea un argumento, hay algunos elementos que tienen que contextualizarse, porque los argumentos no los da la lógica y las baja, ¿no? Digamos, las crea de la nada. Los argumentos los crean las personas. ¿Sí? Las personas tenemos detrás aprendizajes, tenemos conceptos, tenemos puntos de vista, tenemos prejuicios. Los argumentos los creamos las personas, en el contexto que nos encontremos. Respecto de un tema, tú, por ejemplo, un joven dentro de la sociedad peruana, vas a tener herramientas para crear respecto de un tema un argumento. Estos argumentos van a tener elementos de tu formación, ¿no? Tu crianza, etc. Probablemente un joven de tu misma edad, pero que no vive en Sudamérica, si no vive en otra parte del mundo, en otro continente, va a crear, ¿bien? Va a estructurar un argumento con otros saberes, con otras herramientas, con otro estilo de vida, todo. Y la lógica no, digamos, no toma en cuenta todas estas cuestiones. Por eso es que para la teoría de la argumentación, el modelo de Tolmin, sí intenta contextualizar todo, ¿no? O sea, no es que desecha las cuestiones de la lógica. Dentro de sus elementos, por ejemplo, hay un elemento que pretende esta conexión lógica entre los anteriores. O sea, hay elementos de la lógica que nos sirven, pero no significan todo dentro del estudio del argumento. Hay cosas que rebasan los límites de la lógica y por eso necesitamos un sistema aparte para estudiar la teoría de la argumentación. ¿Bien? ¿Entendió? Gracias, muchas gracias. ¿Sí? De nada. ¿Sí? O sea, no es que la teoría de la argumentación te deja de lado la lógica, ¿no? Pero es un desarrollo que parte de la lógica, pero que después tiene sus propios elementos. Y va seguramente a consensuar algunas cuestiones con la lógica, con los lógicos un poco más estrictos. Pero hay momentos en donde sí va a por ahí
sostener cuestiones contrarias. Esto pasa en la filosofía un montón de veces, jóvenes. Recuerda que Aristóteles se formó 20 años en la academia. Y cuando salió, y cuando estaba en la academia incluso de Platón, dijo, hay cuestiones de Platón que no me gustan. Oye, pero es tu maestro. Sí, pero yo creo que está errado en esto. Y yo voy a sostener mi propia teoría. Esto pasa en la filosofía un montón de veces, ¿no? Obviamente con argumentos. Los filósofos debaten con argumentos. No debaten diciendo me caes mal y por eso te voy a llevar la contra. ¿Bien? Entonces, seguimos. Precisamente. La defensa de una tesis mediante justificación o argumentos racionales te va a dar, te va a estudiar dentro de la teoría de la argumentación, ¿no? Cómo nosotros estructuramos un argumento. Con premisas, con el conector de inferencia, como el que vimos aquí, ¿no? Por lo tanto, en conclusión, conector de inferencia. Y llegamos a una conclusión. ¿Qué tipo de personas, profesión, estilo de vida, lo que fuese, qué personas tú crees que utilizan esta estructura argumentativa para defender una idea o una tesis? ¿Quién se te ocurre? ¿Quién podría ser? ¿Alguien que hemos mencionado? A lo largo de esta sesión, ¿se te ha ocurrido a alguien que pueda, un tipo de persona, respecto de su profesión, respecto de su actividad? ¿Quién podría necesitar armar así un argumento, un razonamiento para defender algún tipo de idea, una tesis en este caso? ¿Quiénes serían? ¿Algún tipo de persona que nosotros hemos mencionado mucho? ¿Quién se te ocurre? ¿Quiénes utilizaban mucho el modelo de Tolkien, por ejemplo? ¿Te acuerdas que te comenté? Los abogados, Los abogados, ¿no? A los abogados les encanta el modelo de Tolkien. Probablemente has visto en casos muy controversiales donde se transmiten los juicios, por ejemplo, a exgobernantes, expresidentes o personajes mediáticos, ¿no? ¿No? La fiscalía, adelante, presente su tesis, dice la fiscalía. Y sale el fiscal, ¿no? Y empieza, pa. ¿Qué está haciendo el fiscal? Está exponiendo sus premisas, ¿no? Y estos argumentos, premisa, conector de inferencia, en conclusión, la fiscalía concluye esto, ¿no? A partir de las pruebas, ¿no? Allí tenemos pues la garantía, ¿no? El respaldo, todo eso. En conclusión, ¿no? Después dice el fiscal, no, la garantía, perdón, la fiscalía, perdón, la fiscalía cree, ¿no? Que la sentencia debe ser esta. Tantos años de privación de la libertad, un pago al Estado de tanto, etc. ¿Qué hizo el fiscal? Presentó argumentos, presentó un montón de argumentos, seguro, porque sus exposiciones suelen ser largas. ¿Quiénes más construyen argumentos para defender sus tesis? Ya no en el ámbito jurídico, en otros ámbitos. ¿Quiénes más podrían hacer esto? políticos. Los políticos, idealmente, ¿no? Idealmente los políticos, ¿no? Sobre todo los representantes, ¿no? Quienes están dentro de alguno de las instituciones que representan al pueblo, tienen que, ¿no? Estructurar sus tesis en los debates, por ejemplo, los debates que se dan en el Pleno, tienen que empezar a dar argumentos, ¿no? Para defender la posición, votar a favor o en contra de una ley, etc. ¿Quién es más? ¿Quién se te ocurre? Alguien que venimos mencionando durante estas 7 semanas, ¿no? ¿A quiénes mencionamos siempre?
A los filósofos, ¿no? A los filósofos, ¿no? Los filósofos. Recuerda que una de las características de la actitud filosófica es que es racional. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, como filósofo, respecto de cualquier problema, ¿no? Hemos visto las etapas de la historia de la filosofía y hemos visto que en cada etapa, por ahí siempre hay un tema más importante que otros. ¿Qué hicieron los filósofos respecto de un problema? Empezaron, valga la redundancia, empezaron a pensar, a filosofar y empezaron a construir sus tesis que tenían argumentos. Y luego de repente después vino otro filósofo, leyó al primero y dijo, me parece que por aquí está errando, yo le voy a responder. Le respondió como le dijo, oye, ¿sabes qué? No, o sea, este filósofo, no sé, es alemán, los alemanes a mí me caen mal. Entonces, no. ¿Qué hizo? Construyó argumentos, ¿bien? Premisas, conector de inferencia, conclusión, para responder al otro y decirle, por este motivo, ¿no? Este es mi argumento para decirte que a mí no me parece que es adecuada esta respuesta tuya a esta pregunta filosófica. Y así, o sea, los debates en filosofía son así. Ay, profesora, son aburridos, sí, bueno, son aburridos, son un poco aburridos. Por ahí a veces siempre hay una puya, ¿no? Pero bien, digamos, muy escondida. Porque en la filosofía los debates tienen que ser las respuestas, ¿no? Las idas y vueltas tienen que construirse a partir de argumentos. El mismo, como hablamos hace un rato de Aristóteles, ¿sabes? Aristóteles no dijo, ay, no sabes qué, yo voy a criticar toda la filosofía de Platón porque después de morir, su sobrino fue el que dirigió la academia y yo quería ser el director. No, no, él sostiene argumentos dentro de su sistema filosófico. Los desarrolla obviamente después en el liceo, ¿no? Pero en ningún momento hay. A mí no me gusta el dualismo ontológico de Platón porque Platón se murió sin decir que yo debía ser el director de la academia. Eso no es un argumento. ¿Sí? No estás partiendo de premisas a una conclusión. La filosofía necesariamente debe plantearse así. Por ejemplo, bien, ya que estamos hablando de filósofos, vamos a ver cómo un filósofo que nosotros ya hemos estudiado, bien, en algún momento, respondió a probablemente la pregunta filosófica más importante de su tiempo. Estamos hablando de un filósofo moderno, un señor, eh, un filósofo francés. Bien, ya debes saber de quién estamos hablando. Vamos a hablar del señor René Descartes o René Descartes. René Descartes, padre del racionalismo moderno y padre de la filosofía moderna. ¿Bien? Padre de muchas cosas en realidad, del método científico, que aparte de Descartes, aparte de filósofo, era médico, científico, ¿no? Un tipo muy estudioso. En la modernidad, ¿no? Dado que estamos saliendo de estas cuestiones del medioevo, ¿no? Eso ya lo comentamos, vuelve a ser el hombre vuelve a ser eh, el objeto de estudio de la filosofía. O sea, la filosofía te vuelve a preocupar por cuestiones de la humanidad, del ser humano. Una de las preguntas, probablemente la más importante, es ¿cómo conoce el ser humano? ¿Hasta dónde conoce el ser humano? ¿Eh? Nosotros hemos, dentro de la sesión dedicada a la filosofía moderna, hemos respondido esto, ¿no? Con tres corrientes clásicas de la filosofía moderna. El racionalismo, el empirismo y el criticismo. Ahora vamos a ver cómo dentro del racionalismo René Descartes constituye sus argumentos. ¿Bien? ¿Te acuerdas cómo lo hace? Bueno, Descartes en un texto, uno de sus textos más importantes titulado Meditaciones Metafísicas, que el título en extenso es Meditaciones Metafísicas para demostrar la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. En sus meditaciones metafísicas, Descartes va a empezar a contar su vida, ¿no? Porque él tenía este estilo de empezar a sostener sus argumentos a partir de experiencias de su vida. Esto también se replica dentro de muchos filósofos. Eh, Descartes dice que, bueno, cuando era joven, cuando era niño, él recibió
educación bastante rígida y bastante clásica. Es decir, él recibía información y no la cuestionaba. Toda la información que él recibía era verdadera. ¿Bien? No tenía por qué dudar de la información que le daban sus docentes. Estudió en un colegio muy, muy importante de la época en Francia llamado La Flecha. La Flecha, traducción. Eh, pero ¿qué sucede? Ya cuando es un poco más, ya es un adulto joven, se enlista en el ejército porque, bueno, no tenía nada que hacer y dijo, "Ay, quiero viajar, bueno, me voy a enlistar al ejército". Descartes no contaba con que era un tipo muy enfermizo y su travesía en el ejército duró poco, ¿bien? Pero aún así quiso viajar. Entonces, se retira del ejército y empieza a viajar por varios lugares, ¿no? Y en ese viaje se da cuenta de que muchas de las cosas que él creía verdaderas, de las que no dudaba ni un poquito, que así lo habían formado, en una formación bastante rígida, no eran tan verdaderas, ¿no? Empieza a hablar con personas, ¿no? De otros lugares, ¿no? Y allí se le metió, pues, esta interrogante, ¿no? Ahí en su cabeza. Y dijo, ¿qué tanto de lo que yo habré aprendido será realmente cierto? ¿Qué tanto no lo será? ¿Podré descubrirlo? Vamos a ver, ¿no? Y así es como le empieza a escribir este texto. Y dice, me di, ¿no? Me di la tarea de dudar de todo. O sea, cualquier cosita que me genere un poquito de duda, ¿sí? La mínima duda, la voy a descartar. Para mí va a ser falso. Va a implementar qué cosa? Su clásica duda metódica. ¿Bien? Solamente voy a aceptar como verdadera aquella información clara y distinta. Es decir, Descartes. Obviamente, ¿no? Realista, Descartes va a decir, no, no, no voy a poder, no me van a alcanzar los años de vida para buscar, ¿bien? Cosa por cosa que yo he aprendido y decir esto es verdad, esto es mentira. Ni 10 vidas me van a alcanzar para hacer todo esto. Entonces voy a ir al fundamento, ¿bien? A los elementos fundantes mediante los cuales yo aprendí muchas cosas. Y ahí empieza a armar sus argumentos. Dice lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Los sentidos. Los sentidos son eh, el camino probablemente más directo por el que yo aprendí muchísimas cosas desde muy pequeño, ¿no? Sin embargo, es verdad o no es verdad que muchas veces mis sentidos me han engañado. Mientras escribe las meditaciones, Descartes dice, yo acá puedo mirar por la ventana, parece que estaba como en un edificio alto, puedo mirar por la ventana eh, y puedo ver, ¿no? Desde mi perspectiva, especie de puntos negros, así, ¿no? Redondos. Y yo puedo decir estos que son puntos negros, así moviéndose por las calles, ¿no? A primera vista puedo decir eso y me puede parecer extraño, pero luego yo puedo bajar, puedo ir a las calles y ver que son personas que utilizan sombreros pues de ala ancha, ¿no? Personas moviéndose. Pero mis sentidos en un primer momento me engañaron, porque yo no veía personas, veía como puntos moviéndose. Me engañó mi sentido de la vista. Muchas veces también quiero escuchar cosas y cuando me detengo un poco más, cuando quiero comprobar lo que escuché, realmente no había escuchado eso, me habían dicho otra palabra distinta o simplemente no había escuchado nada. Mi sentido del oído me engañó. Estos dos sentidos son los que más suelen engañarme, dice Descartes. Pero si ya me engañaron una vez, yo no puedo confiar, ¿no? Recuerda, es un consejo de Descartes. Si te engañaron una vez, seguramente te van a engañar después, no confíes. Dice Descartes, no voy a confiar. No voy a confiar en todos mis sentidos. Y no voy a confiar en todo lo que he aprendido mediante mis sentidos. Mis sentidos me engañan. Luego, ¿qué dice? Bueno, también, ¿no? Hay momentos en donde yo no sé, ¿no? Otra premisa, yo no puedo distinguir cuando estoy despierto de cuando estoy dormido. Incluso, dice Descartes, por ejemplo, en este momento yo puedo estar soñando.
que estoy aquí en un sillón al lado de la chimenea, dice Descartes, ¿no? Con una bata, imagínate, escribiendo mi libro. Yo puedo estar soñando. Y este sueño puede ser muy, muy realista, pero puede ser, seguir siendo un sueño al fin y al cabo. No puedo distinguir el sueño de la vigilia. También dudo. Además, dice, muchas veces también me equivoco, ¿no? Por ejemplo, cuando hago cálculos. También me suelo equivocar, por ahí se me pasa un signo, se me pasa un número, todo. Y aquí es donde va a construir la premisa, la clásica premisa del geniecillo maligno, ¿no? Debe existir un duendecillo, un geniecillo maligno, que lo que hace es enviarme por, por el camino de la equivocación. Espera que yo hierre un poquito y ¡plá! Me manda por todo el camino de la equivocación. Porque Dios, en su infinita omnipresencia, en su infinita perfección, bondad, no va a permitir que yo siempre me equivoque. Entonces tiene que haber otra intervención, ¿no? Por eso las meditaciones también buscan comprobar la existencia de Dios, era muy creyente. Ahora ya, para ir terminando, ¿no? Una premisa muy importante dentro de la argumentación cartesiana es la siguiente. Yo puedo dudar de todo, ya. Dudo de todo, dudo hasta de mi cuerpo, porque mi cuerpo yo lo capto mediante mis sentidos, ¿no? Puedo dudar de que realmente sea el cuerpo que me pertenece. Puedo dudar del otro, del que está frente a mí, porque lo capto por mis sentidos. De repente no existe, de repente estoy soñando, ¿bien? Pero hay algo respecto de lo cual yo no puedo dudar. Y es precisamente de esta acción. No puedo dudar de que estoy dudando. ¿Bien? Eso no lo puedo negar bajo ningún término. Y si dudo, es porque estoy pensando. Es decir, antes que todo, antes que mi nombre, antes que mi cuerpo, antes que mi nacionalidad, antes que mi profesión, antes que cualquier cosa, yo soy una cosa que piensa. Porque este pensamiento va a generar mi duda. Soy una cosa que piensa, entonces, soy una cosa que juzga, soy una cosa que razona, soy una cosa que quiere, soy una cosa que siente. Eso dice Descartes. Y si pienso, por lo tanto, existo. En conclusión, pienso, después soy. Pienso, por tanto, existo. La primera filosofía cartesiana. En latín, tanto le gustan los filósofos, cogito ergo sum. Soy pensamiento antes que todo. Y por eso sostiene la tesis racionalista de que nosotros conocemos a través de la razón. Así construyó su tesis racionalista Descartes. ¿Sí? Obviamente luego vinieron los empiristas, vino Locke y dijo, esto de acá no me gusta, no, creo que has entendido mal. Nosotros no conocemos a través de la razón, conocemos a través de la experiencia. Y empieza a criticar algunas tesis cartesianas. ¿Cómo lo hizo? A través de argumentos, ¿no? Porque en un primer momento Locke estaba convencido de la filosofía de Descartes. Kant también, mira, ambos tomaron otros caminos, a través de argumentos, a través de la reflexión. ¿Bien? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Podemos avanzar? Sí, sí. Sí, así mismo. Bien, muchas gracias. Gracias. Seguimos. Ahora vamos a ver. Si hay argumentos, ¿hay algo que se puede entender como distinto al argumento? Sí, el contraargumento. Bien, que deviene directamente de, primero la enunciación, obviamente, de un argumento. ¿Correcto? Por ejemplo, mira el primer argumento que tienes en pantalla. Nos dice, la sociedad es la madre de todos los vicios, pero como es madre hay que respetarla. Este argumento es fácil de debatir, o sea, tú ya estudiaste muchos conceptos dentro de tu sesión de lógica. Inmediatamente vas a identificar cómo yo puedo sostener un contraargumento respecto de esta enunciación. ¿Qué es lo que yo puedo decir?
¿Es un argumento en primer lugar esto? ¿Qué crees? ¿Eso no es un argumento? ¿O pretende serlo? ¿O se queda a mitad de camino? ¿Tú qué crees? Claro, pues un argumento, mis. ¿Qué Ah, Pero es? pseudo, ¿no? cayendo en falacia, bueno. Es un pseudoargumento. ¿Y qué nombre reciben los pseudoargumentos? Falacias, ¿no? Sí, muy bien, es una falacia. Pretende ser un argumento. Tiene por ahí toda la cáscara de ser un argumento, pero si tú te detienes un poquito y dices, no, no es un argumento, no, es una falacia. ¿Es una falacia de qué tipo? ¿Te acuerdas que dentro de las falacias formales que nosotros, perdón, no formales que nosotros estudiamos, habían dos grupos de falacias? ¿A cuál de estos dos grupos pertenece esta falacia? Equívoco, mis. Bien, de equívoco, pero la falacia de equívoco dentro de qué grupo más grande se encuentra. Ah, de las formales. No, dentro de las no formales. Nosotros estudiamos las falacias no formales, ¿de acuerdo? Dentro de las falacias no formales hay dos grupos grandes de falacias. Una de ellas, bien, contiene la falacia de equívoco. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas cómo se llama? Fue el segundo grupo que estudiamos. Estamos hablando de las falacias de ambigüedad. Sí, sí, sí. Bien, bien. Las falacias de ambigüedad, ¿no? Donde los términos por allí te confunden. Bueno, esta es una falacia de ambigüedad, específicamente una falacia de equivocación o de equívoco. ¿Por qué? ¿Por qué es una falacia de equívoco? Porque el término madre puede significar muchas cosas, ¿no? En más de un sentido. Claro, sí, porque vemos un término que se repite. El término madre se repite, sí, sin lugar a dudas el término madre se repite. Sin embargo, en las dos frases no significan lo mismo. ¿Bien? Cuando digo la ociosidad es la madre de todos los vicios, estoy diciendo que es el origen, que es el germen, que inicia todos los vicios. ¿Bien? Así entendemos el término madre en esta frase. Pero luego tenemos la siguiente, ¿no? La última. Termina esta enunciación. Pero como es madre, hay que respetar. Y aquí, ¿cómo entiendo el término madre? ¿Qué significa aquí el término madre? ¿Qué crees que significa? En el segundo hace referencia como algo familiar, ¿no? Como a la mamá. Claro, a ese miembro de tu familia, ¿no? Que es, en la mayoría de casos tú estás al cuidado de esta persona, ¿no? Uno de tus progenitores o los dos, uno de ellos es tu madre, ¿no? En tus primeros años de vida, esta relación filial que tenemos. Dos sentidos distintos. Entonces no es un argumento, pues, es una falacia. Y así construyes tu respuesta o tu contraargumento al primero presentado. Y probablemente en esta situación allí termine eh, este conflicto de opiniones. Allí termine, ¿no? Porque ya no puedes partir de otro argumento allí porque ya te dije que no es un argumento, es una falacia. Vamos a ver el otro ejemplo. En el otro ejemplo nos dice, nos están hablando de los beneficios de los videojuegos. Los videojuegos estimulan una parte del cerebro, mejoran la psicomotricidad en los niños y la rapidez mental en los jóvenes. ¿Sí? Los beneficios de los videojuegos. Bien, correcto. Mi contraargumento, ¿cómo se definiría? Bueno, mi contraargumento me diría, bueno, sí, pero los videojuegos pueden ser adictivos, ¿no? No estoy hablando de
digamos, ya no los beneficios, sino las desventajas de los videojuegos, ¿no? Pueden ser adictivos como todas las formas de ocio. Además, ya se sabe, ¿no?, que estar muchas horas frente a una pantalla empeora la vista, ¿no?, de los jóvenes y de los niños. Por eso se han presentado muchas enfermedades visuales a edades tan cortas, ¿no? Porque obviamente las enfermedades visuales suelen darse en personas ya mucho más grandes. Pero producto de estas actividades se ha dado cuenta de que cada vez más jóvenes presentan problemas de visión. ¿Bien? Entonces estoy hablando de las desventajas. Ese es mi contraargumento frente a este argumento. Y a partir de allí, como ya no son falacias estas, ¿no?, podemos empezar a producir otros argumentos y a la vez contraargumentos, ¿no?, en este ida y vuelta, pues, de razonamiento. Bien, y así es, pues, como podemos configurar, por un lado, un argumento y por otro lado, un contraargumento que tienen un contexto definido, que tienen un tema sobre el que van a exponerse estos razonamientos. Bien. Ahora, ¿cómo se da la argumentación en la investigación científica? Es muy curioso, porque dentro de la investigación científica hay que seguir ciertos parámetros. Bien, cada ciencia incluso va a tener su manera en la que tú puedes exponer esta argumentación. Por ejemplo, una cuestión básica. Los científicos de cualquier área de la ciencia, los científicos deben exponer sus argumentos y estos deben a la vez tener un soporte de evidencia empírica, idealmente. Es decir, yo, por ejemplo, ¿no?, en química, respecto de un problema, hay un problema en boga en la química, voy a presentar mi argumento, pero antes de eso, ¿no?, digamos, la idea que yo tengo, mi hipótesis, tiene que ser llevada a prueba, ¿no? Sigo pasos de un método, del método científico, obviamente, estamos hablando aquí. Y finalmente obtengo ciertos datos que, por ejemplo, sí soportan mi hipótesis, ¿no? Me dicen que sí, mi hipótesis es correcta. Estos datos son mi evidencia. Y a partir de estos datos, de esta evidencia, yo puedo sostener una argumentación en el ámbito de la ciencia, en este caso en el ámbito de la química. Y otras veces, digamos, los datos a veces no son tan concluyentes. Entonces, allí por lo menos mi argumentación debe poder ser verificada o falsada. Estos son términos que vamos a estudiar después, aquí en un par de semanas, propios de la epistemología, de la filosofía de las ciencias. Unas teorías que van a referir cómo es que nosotros diferenciamos lo que es científico de lo que no es científico. Una de las corrientes es el verificacionismo y otra es el falsacionismo. Bien, por eso se habla de esta posibilidad de ser verificada o falsada, pues, la argumentación. Bien, pero se entiende en líneas generales. Además, hay algo que apuntar y algo muy importante que también es objeto de debate, o sea, hay que decirlo, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, científicos o filósofos de la ciencia que no aceptan esta amplitud del término ciencia para áreas que ellos no consideran en rigor científicas. Pero en general, cuando nosotros hablamos de una argumentación en la investigación científica, estamos hablando de, aparte de las ciencias naturales, física, química, biología, etcétera, también nos referimos a las ciencias sociales. Entonces, esta argumentación va a explicar, aparte de los fenómenos de la naturaleza, también los fenómenos sociales, ¿no? ¿Qué ciencias sociales conoces, por ejemplo? ¿Alguna ciencia social que se te ocurra? ¿Cuál puede ser? Sociología. La sociología, ¿no? La sociología. ¿Te acuerdas quién funda la sociología? ¿Qué filósofo? ¿Cómo se llama el filósofo francés que funda la sociología? Muy bien.
Augusto Comte, ¿no? Augusto Comte. Otra ciencia social, por ejemplo, la historia, considera ciencia social. La antropología se considera ciencia social. La arqueología se considera ciencia social, ¿no? Las facultades sociales, en la Universidad de San Marcos tenemos estas carreras, ¿no? Y tienen su propia manera de explicar los fenómenos sociales. Tienen un método, ¿bien? Tienen pasos que seguir para explicar cada una de ellas. Son ciencias sociales. Hay algunos epistemólogos que dicen, no, estas no son ciencias porque tienen, no sé, por ahí un componente ideológico. Son debates que siguen abiertos a día de hoy, pero dentro de la argumentación nosotros consideramos que también los argumentos se dan para explicar fenómenos sociales, ¿no? Dentro de estas ciencias. Algo importante es que cuando un científico natural o científico social, va construyendo sus argumentos, debe tener en cuenta las reglas, normas, parámetros que están en ese momento siendo aceptadas por la comunidad científica. ¿Qué cosa es la comunidad científica, profesor? Dentro de una ciencia, por ejemplo, la astronomía, la comunidad científica está conformada por aquellos científicos, obviamente, que se dedican al estudio de este ámbito de la ciencia. ¿Bien? Tenemos instituciones, ¿no? Institutos, sociedades, ¿no? Todas estas instituciones conforman la comunidad científica, ¿no? Los colegios profesionales, ¿no? Parte de una comunidad científica. Ahora bien, dentro de las ciencias de todo tipo, ¿no? Las ciencias en general, tiene más larga data en las ciencias naturales en realidad. Por ejemplo, se aceptan teorías o leyes, ¿no? Por ejemplo, un cambio clásico de teorías. Cuando se aceptó la teoría de la evolución darwiniana. Fue aceptada por la comunidad científica, se tuvo que exponer la teoría de la evolución darwiniana junto con la teoría del origen común, también de Darwin. Profesor, y se aceptó en 2 días, 3 días, le dijeron al señor Darwin, dentro de 5 días pase, ¿no? Para ver la respuesta que le vamos a dar. No, llevó años eh, reemplazar una teoría con otra. En el medio hubo un montón de cuestiones de debates, hubo obviamente una resistencia al cambio de teorías, ¿no? Porque teníamos obviamente la teoría creacionista, etc. Pero finalmente la comunidad científica, o sea, hoy en día, ¿bien? Dentro de este ámbito de la ciencia, la biología, ¿no? Y también estudiada por la filosofía de la biología, por ejemplo, ¿no? Que también existe. Se tiene como una de las teorías, probablemente la teoría más importante, una de las más importantes, la teoría de la evolución darwiniana. No, antes había otra teoría. Esa teoría, diría, si dice un biólogo esto, ¿no? Sí, esa teoría a mí me gusta más porque me funciona para lo que yo voy a hacer. La comunidad científica le va a decir, no, disculpe, no puede hacer eso, ¿no? Es como si en astronomía nosotros sabemos que actualmente se acepta la teoría heliocéntrica, es decir, el Sol es el centro del sistema, la Tierra es uno de los planetas que gira a su alrededor, ¿no? Alguien diga, no, ¿sabes qué? A mí me funciona más la teoría geocéntrica de Ptolomeo, porque yo voy a hacer unos cálculos y esa teoría es más exacta con mis cálculos. No, bueno, están mal tus cálculos, ¿no? Reformúlalos. No puedes tomar una teoría que ya ha sido pues reemplazada. ¿Bien? Estas son las normas, estas son las reglas que impone la comunidad científica. En ciencias sociales, por ejemplo, se suelen implementar, se suelen dar entrevistas, ¿no? Muestreos, etcétera. Y, por ejemplo, una de las reglas para poder tomar estas herramientas es que estas entrevistas sean aleatorias, ¿no? Pero no conozcas a las personas que tú entrevistas, que no tengas un vínculo con las personas, que las entrevistas sean anónimas. Todos estos son criterios dados por quién, por la comunidad científica. Y a partir de allí puedes construir tu argumento, tu argumentación. ¿Bien? ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Podemos seguir?
Sí, profesor. Bien, gracias. Seguimos. Ok. Vamos a extender un poquito esto. Bien. Tenemos en pantalla unos enfoques de razonamiento. Bien. Tres clásicos enfoques de razonamiento. Por un lado tenemos el enfoque de razonamiento que nosotros hemos visto hasta el cansancio la semana pasada. El enfoque formal del razonamiento, un razonamiento formal. ¿Quién estudia, obviamente, el razonamiento formal? La lógica, ¿no? Esta estructura, estudia la estructura del razonamiento, con estas variables, ¿no? Estas letritas que se llaman variables y estos dibujitos, ¿no? Como la flechita, que son los conectores, ¿no? Que se lee de la siguiente manera, la que tienes en pantalla. P entonces Q. Y sucede P, por lo tanto sucede Q. A la lógica no le importa qué cosa significa P, qué cosa significa Q. Observa el razonamiento y dice, ¿es válido o es inválido? Listo. Enfoque de razonamiento formal. Bien, no quiere interpretar nada, ¿no? Solamente quiere ver su validez o invalidez. Lo que signifique P, lo que signifique Q, a mí me tiene sin cuidado, ¿no? Diría alguien dedicado a este tipo de razonamiento. Por otro lado, hay un razonamiento que sí se interesa por el contenido de los enunciados. Bien, por la aplicación de estos enunciados, por ver si los enunciados son verdaderos, son correctos, aplicados a un contexto, ¿no? El razonamiento material, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí un artículo, el artículo 2, inciso 3, del primer capítulo de la Constitución Política del Perú, ¿no? Uno de los artículos fundamentales de nuestra Constitución. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, libertad de religión, eh, etcétera, ¿no? Libertad de expresión. Va. Aquí, cuando se analiza este tipo de estos enunciados, bien, se va a dar este razonamiento material, se puede cambiar, se puede modificar de alguna manera porque estamos analizando su contenido. Bien. Por último, tenemos el razonamiento de tipo pragmático. Aquí vamos a encontrar un elemento que nosotros mencionamos cuando hablamos de la teoría de la argumentación de Chain-Perelman. Bien. Aquí el razonamiento es una actividad que apunta a persuadir al otro. Lo que yo te estoy diciendo se va a enunciar con la intención de persuadirte en tu acción. Por ejemplo, ¿no? El enunciado que tienes en pantalla. El profesor de psicología a mí me ha persuadido de que dormir adecuadamente, dormir tus 8 horas, ¿no? Tus 8 horas durante la noche es fundamental para que tú luego te despiertes, puedas estudiar bien los cursos, ¿no? que llevas en la pre y tengas un buen rendimiento académico. Esto se refleje en los exámenes que das, tengas una buena nota y finalmente obtengas una vacante dentro de la universidad, ¿no? Todo esto te lo explicó tu profesor, ¿no? Tienes que dormir bien, porque si no duermes bien, todo lo que hagas después no va a contar. eh, y el objetivo, ¿no? de dormir bien, de tener un buen descanso, ¿no? De que no estés hasta las 2 de la mañana con el celular en la mano, ¿no? Viendo reels o lo que fuese, eso va a llevarte a tener un buen rendimiento académico. Y tú quieres tener un buen rendimiento académico, ¿no? Quieres obtener esa vacante dentro de la universidad, de la carrera que tú quieres estudiar. Y empiezas a implementar esto que te dijo tu profesor. ¿Qué tipo de razonamiento fue? Fue un razonamiento, un argumento pragmático. ¿Bien? Bien, jóvenes, ¿hasta aquí todo claro? ¿Sí? Bien, entonces me dan un segundo, por favor, para poder compartir los ejercicios y en los minutos que nos quedan, pues desarrollar lo que nos alcance. Bien, ¿me pueden confirmar si logran ver el documento, por favor?
Sí. ¿Sí? Bien, gracias. Bien, entonces tenemos la lectura complementaria, es un fragmento de un texto titulado Derecho y Argumentación, ¿sí? La vez, ¿no? Es muy utilizada esta cuestión de la argumentación dentro del derecho. Nos dice lo siguiente, la lógica formal se mueve en el terreno de la necesidad. Un razonamiento lógico, deductivo, demostrativo implica que el paso de las premisas a la conclusión es necesario. Si las premisas son verdaderas, entonces también lo será necesariamente la conclusión. Por el contrario, la teoría de la argumentación en sentido estricto se mueve en el terreno de lo simplemente posible, afirmando que, por ejemplo, los argumentos retóricos no tratan de establecer verdades evidentes, pruebas demostrativas, sino de mostrar el carácter razonable, plausible de una determinada opinión o decisión. Ahora, en relación al fragmento, ¿no?, de este texto, podemos concluir que la teoría de la argumentación, ¿qué cosa? Está constituida por formas mentales, ¿o acaso es un encadenamiento de proposiciones? ¿O busca formular leyes y principios? ¿O es muy útil para alcanzar la auténtica verdad? ¿O acaso la teoría de la argumentación tiene como objetivo persuadir a un auditorio? ¿Cuál sería La E. la E, no? La E. ¿Por qué hablamos de persuasión, profesora? Por eso. Los argumentos retóricos. ¿Quién habla de argumentos retóricos? ¿Quién habla de persuasión? ¿Qué autor? ¿Qué autor dice que la persuasión es importante dentro de la formulación de los argumentos? Perelman. A Perelman, ¿no? Muy bien, ¿no? Perelman, recuerda que su teoría se llama Nueva Retórica, igual que su texto. Bien, entonces para él es muy importante estos argumentos retóricos y esta concepción de la persuasión respecto del orador frente a un auditorio. Bien, lectura complementaria, entonces alternativa correcta, letra E. Vamos a los ejercicios. Ejercicio número 1. Todo número o es primo o es compuesto. Si es compuesto, es un producto de factores primos, y si es un producto de factores primos, es divisible por estos números. Pero si un número entero es primo, no es compuesto, aunque es divisible por sí mismo y por la unidad, y consiguientemente también divisible por números primos. Por tanto, todo número entero es divisible por números primos. Respecto a este argumento, ¿qué podemos decir de él? ¿Acaso es un argumento deductivo o posee elementos de la lógica inductiva o tiene un carácter definitivamente retórico o este argumento influye mucho para lograr la persuasión o acaso, por último, omite las premisas y las conclusiones? ¿Qué cosa podemos decir? La A, mis. La A. ¿Por qué es deductivo? ¿Cuál es la característica del argumento deductivo? Parte de lo general a lo particular. Muy bien, ¿no? Entonces, sí, este es un argumento de tipo deductivo. Uy, sé que... Un minuto. ¿Se puede compartir? Sí. Bien, ahí está, ¿no? Es un argumento, entonces, de corte deductivo, ¿no? Recuerda que dentro de los argumentos de tipo formal tenemos por un lado el argumento deductivo y por otro lado el argumento inductivo. Este es un argumento deductivo. Ejercicio número 2. En su obra Cómo hacer cosas con palabras, es un libro muy importante de John Austin, Austin reconoció 3 dimensiones fundamentales del empleo del lenguaje, en el empleo del lenguaje. ¿Bien? Primero, actos locucionarios. El decir algo de algo. Luego, actos ilocucionarios.
lo que decimos cuando informamos. Por ejemplo, nos quejamos, amenazamos a alguien, arengamos, ¿no? Actos ilocucionarios. Y por último, actos perlocucionarios, la acción que provocamos en alguien al decirle algo de cualquier tipo. En la línea de la teoría de la argumentación, los actos perlocucionarios son equiparables ¿con qué? ¿Acaso con el discurso donde predominan las reglas de inferencia? ¿O con los argumentos que usan palabras y, pruebas y demostraciones? ¿O con las recopilaciones que dan lugar a razonamientos inductivos? ¿O acaso es equiparable con los sentimemas que suprimen premisa o conclusión? ¿O acaso los actos perlocucionarios son equiparables con los argumentos pragmáticos cuyo objetivo es el de persuadir? ¿Qué podemos decir aquí? ¿Qué decimos? ¿Qué alternativa sería la correcta? La E. La E, ¿no? ¿Qué son los actos perlocucionarios? La acción que provocamos en el otro. Y acuérdate, ¿no? ¿Qué buscaban los argumentos de tipo pragmáticos? ¿Qué buscaban los argumentos de tipo pragmático? Persuadirme. Persuadir, no, provocar algo en el otro, ¿no? Provocar algo que esté de acuerdo conmigo. Bien. Entonces, los actos perlocucionarios formulados por John Austin dentro de la teoría de la argumentación pueden, pues, compararse con los argumentos pragmáticos que buscan persuadir. Bien. Ejercicio número 2, entonces, alternativa correcta, letra E. Ejercicio número 3. Maxwell, arqueólogo alemán, recopiló muchas y muy variadas pruebas como resultado de sus excavaciones en diferentes sitios en Sudamérica. Aplicó los métodos de la antropología morfológica a un sinnúmero de cráneos y recuperó miles de artefactos que incluyen cerámica, conchas, textiles, metales, objetos de madera y otros materiales vegetales y objetos construidos con materiales de origen animal, como plumas, huesos y piel. Todo ello lo llevó a formular su famosa hipótesis inmigracionista. Acometió entonces la ardua tarea de elaborar una síntesis de investigación inmigracionista del origen de la cultura andina, cuya conclusión sostenía que ésta se originó de los aportes venidos de Mesoamérica, es decir, de México y de América Central. Sobre las conclusiones a las que arribó Maxwell, es coherente afirmar ¿qué cosa? ¿Acaso que convenció a los especialistas en antropología, bien, que denota variados razonamientos pragmáticos o que configuran una argumentación inductiva? ¿O acaso podemos afirmar que su conclusión carece de premisas verdaderas? ¿O que utiliza una variedad de figuras retóricas? ¿Qué podemos decir a partir de este ejercicio, de este enunciado? ¿Qué decimos? Una argumentación inductiva. Una argumentación inductiva. ¿Por qué es Esa. una argumentación inductiva? Porque con los objetos que ha hallado trata de generar una idea de algo particular. Muy bien, ¿no? Empieza, claro, ¿no? Está, primero, aplica los métodos de la antropología morfológica y empieza a ver caso por caso, ¿no? Y a partir de allí, ¿no? De todas estas observaciones, estudios, estos objetos que él recopiló, eh, formula su hipótesis inmigracionista, ¿bien? Diciendo que, bueno, ¿no? Vinieron los aportes de Mesoamérica, de todo Mesoamérica, aquí a Sudamérica y así se formaron las culturas. ¿Bien? Entonces sí, ¿no? Esta es una argumentación de tipo inductivo. Una argumentación inductiva. Ejercicio número 3, entonces alternativa correcta, letra C. ¿Tenemos tiempo? Sí. Ejercicio número 4. Citamos. Es obvio hoy que Estados Unidos ha fallado en su promesa en lo que respecta a sus ciudadanos de color. En vez de honrar su obligación sagrada, Estados Unidos dio al negro un cheque sin valor, que fue devuelto con el sello de fondos insuficientes.
pero nos rehusamos a creer que que el Banco de la Justicia está quebrado. Nos rehusamos a creer que no hay fondos en los grandes depósitos de oportunidad en esta nación. Por eso hemos venido a cobrar ese cheque. Un cheque que nos dará las riquezas de la libertad y la seguridad de la justicia. Cerramos cita. Este es un extracto del discurso de Martin Luther King ante sus seguidores en su lucha por los derechos civiles en Estados Unidos de América. Con respecto a la argumentación del discurso, es consistente señalar qué cosa. ¿Acaso que utiliza recursos retóricos para persuadir a la audiencia? ¿O que el orador conserva un ordenamiento perfecto de las ideas y la conclusión? ¿O que tiene un enfoque muy formal en su estructura argumentativa? ¿O acaso este discurso es la defensa de una tesis mediante la justificación racional? O por último, podemos señalar que se mezclan las refutaciones contra los contraargumentos. ¿Qué podemos decir de este discurso? La ¿De AMI, La A, no, Avión, avión. es evidente que al menos, obviamente, Martin Luther King va a tener que sostener, bien, una actitud con elementos retóricos para persuadir a su público, ¿no? Y al público que se va sumando. ¿Por qué? Porque obviamente este discurso tiene fines, pues, de corte social y político muy fuertes, ¿no? Y están dentro de un contexto también muy adverso a este grupo social. Entonces, es muy probable que si él hubiese empezado su discurso con premisa, conector de inferencia, conclusión, hubiera aburrido a la gente. Entonces, necesita ser un tanto más directo utilizando la retórica, ¿no? Estos actos de habla que nos había mencionado Penelman en su teoría de la argumentación, ¿no? Este análisis discursivo para poder convencer a los otros, porque finalmente digamos, el objetivo del discurso es convencer a los otros de que precisamente esta posición es por la que deben luchar, ¿no? Y bueno, sabemos cómo concluyó esto, ¿no? Con años y años de lucha de la comunidad afroamericana hasta el día de hoy en Estados Unidos. Bien, jóvenes, entonces, ejercicio número 4, alternativa correcta, letra A. Nos queda muy poco tiempo, vamos a compartir entonces las alternativas, ¿bien? Tienes en pantalla las alternativas de la lectura que hemos revisado, de los ejercicios que hemos revisado y de los siguientes ejercicios. ¿Bien? Los 8 ejercicios correspondientes a esta semana. Muchas gracias a todos por su atención, como siempre, por su muy buena participación. Les deseo un buen fin de semana y nos vemos en la siguiente clase. Que tengan un buen día. Chao, Miss, cuídese. Chao.